Bien, pues bienvenidos a su programa Un Mundo Mejor. Mi nombre es Belinda Jiménez y bueno, estoy contenta como siempre, pero a la vez estoy intrigada por el tema que vamos a tener el día de hoy, porque tengo a una persona muy inteligente, muy creativa, es investigador. Yo no lo conocía a profundidad y sé que sabe mucho de esto que he anunciado en redes sociales, que es el tema del agua, de la escasez del agua. Y voy a presentarlo. Tiene un currículum muy extenso, no lo voy a decir todo por cuestión de tiempo en radio, pero él es el doctor Miguel Ángel López Zavala, es ingeniero en irrigación, tiene un doctorado en ingeniería urbana y ambiental que lo estudió en Japón, tiene 17 años en el TEC, en el Tecnológico de Monterrey, trabajando como investigador y aproximadamente desde el año 2000 también trabajó en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y pertenece a un grupo, digamos que un grupo VIP, un grupo selecto, que es el grupo de enfoque de ciencia y tecnología del agua ahí en el Tecnológico de Monterrey. Y pues bueno, con todos estos temas que él maneja, con toda esta investigación que ha realizado a lo largo de pues prácticamente toda su carrera profesional, su maestría, su doctorado, preocupado por esta temática del agua. Yo lo primero que quiero preguntarle, y por eso le llamé así al programa del día de hoy, es, ¿de verdad el agua se va a acabar? Bienvenido. Sí, muchas gracias, Belinda, a ti y a tu auditorio, a tus radioescuchas. Buenas tardes, primeramente. Pues para mí es un gusto, es un placer estar aquí contigo, compartiendo sobre todo algunas reflexiones, sí, sobre este tema tan importante como es el agua, pero también abordando ahí algunas alternativas, acciones, intervenciones y tecnologías que están a disposición actualmente para la sociedad y que pues son relevantes, ¿no? Precisamente para ir, por un lado, abordando la problemática y por otro lado, pues darle solución a esta problemática, ¿sí? Claro, porque yo escucho y escuchamos mucho, sobre todo aquí en el norte, toda la región norte, Nuevo León específicamente, que hay que cuidar el agua, que el agua se va a acabar. Y ciertamente tomamos conciencia y hacemos algunas cosas que creemos son convenientes para economizar. Sin embargo, el punto es que no estoy muy segura cuál es el por qué dicen que el agua se va a acabar. Yo veo un mapa y digo, hay mucha agua en el mundo, o sea, hay más agua que tierra, hay océanos, hay mares, hay ríos, incluso ciudades que tienen playa, dicen, tenemos problemas con el agua. Entonces, ¿por qué el agua se va a acabar? ¿Por qué decimos que estamos en riesgo de acabárnosla para los seres humanos? Quisiera que nos explicaras un poco eso, esta parte científica en palabras muy coloquiales, y después pasaríamos a las soluciones, porque claro, como este programa es positivo, lo que queremos es dar soluciones, saber cómo avanzamos. Pero primero quisiera entender un poco cómo está esto de la problemática del agua, que me parece muy interesante. Sí, muy bien, Belinda. Yo creo que esto es relevante lo que mencionas. Y bueno, voy a hacer primeramente dar un contexto general, ¿no? Muy general, de lo global a lo particular, llegando aquí hasta lo que es Nuevo León o Monterrey, ¿sí? Miren, ¿por qué muchas veces se aborda esta problemática y se menciona mucho que el agua se va a acabar? ¿Sí? Bueno, en principio porque el agua pues, es un recurso que si bien es renovable, pero ahorita con los datos que les dé, pues se van a dar cuenta que es renovable, pero es un recurso limitado, ¿sí? Miren, como bien lo decías, en el planeta, pues aproximadamente el 97% del agua es agua salina, agua con sal, agua de mar, ¿sí? Y solamente el restante 2.5% aproximadamente es agua dulce, ¿sí? Es decir, sí tenemos mucha agua, pero pues la mayoría es agua salada. Ahora bien, esta agua dulce pues se encuentra concentrada principalmente en lo que son los casquetes polares y los glaciares, de tal manera que de este 2.5% que les menciono, pues el 2% se encuentra en estos casquetes, ¿sí? Polares y en los glaciares.
De tal manera que el resto es el agua que la podemos encontrar en los lagos, en los acuíferos, en los ríos y en los arroyos, ¿sí? Y en el suelo, inclusive como humedad. Pero nada más para que se den una idea, el agua contenida en los lagos y en los ríos y en los arroyos, que es el agua que podemos aprovechar de la manera más fácil, pues es menor del 0.01%. Qué interesante, menos del 0.01%. Alrededor del 0.01%, ¿sí? Y el agua en los ríos, en los arroyos, imagínense, es 0.301% de todo el agua disponible en el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente agua dulce disponible que podemos utilizar para abastecernos para las diferentes actividades, pues es una cantidad muy limitada, muy limitada. Claro. Eso es por un lado, ¿sí? Entonces tenemos que entender que el agua dulce realmente es un recurso muy limitado, que aunque sea renovable, es muy limitado, ¿sí? Por otro lado, tenemos la situación de que esta agua tiene muy mala distribución en el espacio y en el tiempo, ¿sí? Es decir, hay zonas donde esta agua pues es muy rica en abundancia, pero hay otras zonas que es muy escasa, ¿sí? Y en este sentido, yéndonos a lo que es la región de Latinoamérica, del cual pues, México es parte de ella, pues resulta de que hay una muy mala distribución, como mencionaba, en el espacio, de tal manera que hay países como lo es Colombia, Costa Rica, Panamá, cuya disponibilidad pues es muy alta en comparación con nuestro país, ¿sí? México es uno de los países de la región de Latinoamérica con la menor disponibilidad de agua en la región, ¿sí? De la menor, o sea, estamos de lo peor, o sea, la crisis nos está alcanzando. Sí, somos por características físicas y de ubicación, somos el país con una de las menores disponibilidades, si no es que la menor, ¿sí? Entonces, eso obviamente nos tiene que generar conciencia en el sentido que somos un país con un recurso limitado. Ahora bien, dentro de nuestro país, ¿qué sucede? Pues sucede que también hay una mala distribución en el espacio. ¿Por qué? Porque en el 25% del territorio, ¿sí?, se concentra aproximadamente 2/3 partes del recurso hídrico, es decir, en el sureste mexicano. Y en las otras 2/3 partes del territorio, pues solamente disponemos alrededor de un 25 o 30% del recurso hídrico, ¿sí? Por otro lado, esta lluvia, precipitación que ocurre, pues se concentra solamente en 4 meses principalmente. Así es. Entonces, esto obviamente nos genera desafíos muy importantes. Desafíos importantes desde la perspectiva de la disponibilidad, pero aquí quiero agregar otros factores que también son muy relevantes y que tenemos que tener conciencia de lo que esto significa. Uno de los factores relevantes es que en 2/3 partes del territorio, con aproximadamente 1/3 parte del recurso, pues se encuentra aproximadamente el 75% o inclusive más de la población de nuestro país. Y o sea, ahí es donde nosotros estamos cometiendo un error, porque estamos concentrándonos en una porción muy pequeña de tierra y estamos desaprovechando otras porciones que sí tienen mayor abastecimiento o mayor posibilidad de tener abastecimiento de agua, y es ahí donde vienen los problemas. Sin embargo, a pesar de que hacemos esto y que, y que estamos en unos estados en crisis mayor que en otros, todo el país está en crisis. Sí. Por esto que explicabas hace rato. Sí, sí, y aquí acotando un poquito más a esto que mencionaba, en estas 2/3 partes, que es el centro y el norte del país, que se concentra el 77% de la población, es con solamente 30% ahí disponibilidad de agua. Resulta que también esta zona del centro y norte, pues es la que tiene la mayor actividad económica, ¿sí? Con alrededor del 80%. Es decir, en pocas palabras, en la zona del país donde hay menos agua, hay la mayor población y la mayor actividad productiva. Y además esta actividad productiva pues es la que consume más agua, supongo, ¿verdad? Es correcto. Las fábricas, las compañías, no sé, refresqueras, bueno, cualquier tipo de
de fabricación requiere agua para Es, una o para otra cosa. No es, necesariamente lo usamos cuando son productos que tengan que ver con algo líquido, sino cualquier producción necesita el agua. es correcto. Ahora, esto por un lado, ¿no? Ahora, el otro factor importante es el crecimiento poblacional. Somos un país que sigue creciendo de manera exponencial. De hecho, superamos por mucho las proyecciones hechas ahí a principios del siglo, ¿sí? De tal manera que de la población que se esperaba, pues superamos casi 10 millones de esa población que esperábamos, por ejemplo, para ahorita, para el 2020 o 2021. ¿Eso qué significa? Que cada año pues, se van incorporando nuevos usuarios del agua, al cual ahí es necesario pues, darle este servicio, ¿sí? Es decir, además del rezago que se tiene en proveer agua, pues cada año se van incorporando nuevos usuarios que requieren este servicio, lo cual pues genera una presión muy fuerte precisamente en los recursos hídricos pues de nuestro país, ¿sí? Nada más como dato, pues hay una proyección por ahí de que para el año 2030, pues en México va a haber más de 36 megaciudades, ¿sí? Más de 36 6 megaciudades. megaciudades. Es decir, ¿A qué te ciudades con, refieres cuando hablas de megaciudades? pues son ciudades con arriba de 1,5 millones de habitantes, ¿sí? Imagínense 36 ciudades con más de 1,5 millones de habitantes. Pues ya lo conocemos, lo típico, la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, ¿sí? Toluca, por ejemplo, Puebla, León. Ahora hay otras ciudades como Tijuana, como Aguascalientes, como San Luis Potosí, sí, que son ciudades que se están acercando, prácticamente ya están en ese nivel, ¿no? De población. Y Entonces además, decimos, se están solucionando algunos problemas en relación al espacio que ocupamos, por ejemplo, la vivienda vertical, el que tratar de hacer espacios en donde esté cerca el trabajo y la vivienda, pero creo que no nos estamos preocupando lo suficiente por el tema del agua. Bueno, el agua, la electricidad, los servicios, pero específicamente el agua, como decía un eslogan de hace mucho tiempo, el agua es vida y no podemos estar sin ella. Y aunque tengamos ríos, mares, arroyos, lo que tú nos explicas es que no toda es para el consumo humano. Quiero repetir esto porque estoy con un experto en temas del agua. Él es investigador en el Tecnológico de Monterrey y está en un grupo de enfoque precisamente tratando de buscar soluciones a esta problemática del agua. Sus estudios los realizó en Japón y tiene mucha experiencia porque siempre le ha inquietado este tema de el agua, la escasez, cómo se usa, cómo se distribuye, etcétera. Nos está explicando un poco cómo es la problemática, pero también mencionaste algo sobre los polos. Ahí no me quedó muy claro qué tenía que ver esto de la crisis del agua, lo que explicaste de los ríos, del agua salada, del agua dulce, con los polos, polo sí, norte, polo pacífico. sí, mencionaba yo que en los casquetes polares y en los glaciares pues se concentra el 2% del agua dulce, de ese 2,25% disponible, ¿sí? Entonces, ¿qué está sucediendo, por ejemplo, ahorita? Y esto va muy en concordancia, pues con otra problemática que tenemos, que es el cambio climático, ¿sí? Así es. Entonces, ¿qué está sucediendo actual? Pues yo creo que todos sabemos, el calentamiento global pues, está propiciando un deshielo de esos casquetes solares. Pero resulta que esa agua dulce, al momento que se ocurre el deshielo, pues es agua que se mezcla con agua salada, entonces la estamos perdiendo. Entonces, Estamos perdiendo ese agua dulce, 2% tan rico que necesitamos. exactamente. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues que el cambio climático pues está todavía generando una condición de menos disponibilidad de agua dulce, que es el agua que podemos disponer precisamente para consumo, ¿sí? Entonces son varios factores, recalco tres. Sí. El que no todo el agua que existe en el planeta es para consumo. Creemos que tenemos mucha, pero no. La situación geográfica de nuestro país, que somos de los países que estamos en crisis mayor en esta problemática del agua, que disponemos de menos agua dulce para todo lo que necesitamos, para lo que requerimos. Por supuesto, pues
necesitamos también que no acabarnos el agua de ríos, arroyos, mares, porque está ahí la fauna también, ¿verdad? Que la fauna es importante también para nuestra supervivencia y para el equilibrio del ambiente. Y esto del cambio climático, que también a veces no acabamos de entender y que estamos haciendo cosas para que este cambio climático, para mal, hacia lo negativo, sea cada vez más veloz, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo quisiera que nos dijeras qué otra problemática hay, aparte de estas que ya mencionaste, y si después de mencionarnos este contexto, podemos tener algunas soluciones con respecto a esta problemática del agua, porque ¿qué le vamos a dejar a las futuras generaciones? ¿Cómo Es vamos a dejar el correcto. planeta? Sí, muy bien, Belinda. Mira, otro factor que quiero también hacer notar y sobre todo enfatizar, pues es el problema de la contaminación de nuestros cuerpos de agua. ¿Sí? Si ya de por sí tenemos una baja disponibilidad de recurso hídrico, ¿sí? Pues ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que estamos contaminando nuestros cuerpos de agua, ¿sí? Principalmente con descargas de aguas residuales, tanto industriales como aguas residuales domésticas, ¿sí? Y este es un problema muy grave a nivel mundial y desde luego en la región y desde luego en México. Miren, nada más para que tengan una idea de lo que sucede aquí en la región de Latinoamérica, pues resulta que en toda la región de Latinoamérica no se trata más allá del 35% del agua residual. Y esta situación pues todavía es mucho más crítica en los países de Centroamérica y el Caribe, donde pues el nivel de tratamiento es alrededor del 10, si acaso el 15%. Entonces solamente imagínense qué sucede con todas esas aguas residuales que genera la industria, que generamos nosotros en nuestras viviendas, ¿cuál es su destino final? Pues obviamente a ríos, arroyos, lagos y el mar. ¿Ok? ¿Qué sucede en México? Bueno, en México, según datos de la Conagua para el 2018, pues el porcentaje de tratamiento de aguas residuales era alrededor de un 64%. Quizá ahorita, al 2021, podemos andar en el 67%. Del agua residual que se colecta, pues se trata de ese porcentaje. Sin embargo, hay todavía un porcentaje importante de agua residual que no se colecta en los sistemas de alcantarillado. Estamos hablando por ahí de un 10-12% de agua residual que se descarga al ambiente y que no va al sistema de alcantarillado. Entonces, si le agregamos ese 10-12% más ese 43, que estamos hablando de un 67, un 33% más otro 10 que no se colecta, pues estamos hablando de arriba del 40% del agua residual que se genera en nuestro país, pues no se trata. Y entonces, ¿a dónde se va? Pues al suelo y a los cuerpos de agua. Entonces, esta capacidad limitada de agua que tenemos, le agregamos la contaminación de recursos, pues ¿qué significa? Una menor disponibilidad, ¿sí? La contaminación no solamente es el que nosotros estamos tirando basura, desperdiciando el agua, tapando las alcantarillas, sino también es el que como país o como ciudad o como estado estamos contribuyendo no tratando el agua residual, el agua que desperdiciamos, entre comillas, por los servicios sanitarios, etcétera, no la estamos tratando, o quienes se dedican a eso no la están tratando para poder aprovecharla, porque sabemos que gran parte del agua que tomamos es agua tratada de aguas residuales. Es un hecho, pero necesita un proceso muy específico. Entonces, eso también es un problema que creo que como si nos están escuchando quienes son emprendedores o empresarios o pequeños empresarios, pues ahí es un área de oportunidad muy buena, ¿verdad? El hacer algo para que estas aguas residuales sean tratadas en un mayor porcentaje para solucionar un poco la problemática del agua. Ahora, yo sé que tú, una de tus especialidades es la bioelectricidad. O sea, es algo en lo que tú te has enfocado en tu investigación. Y también en el biohidrógeno, algo así. Esto, ¿por qué te has enfocado a esa área? ¿Esto ayudaría? Es decir, ¿es una parte de las soluciones que tú has encontrado en tus hipótesis que pueda ayudar a la problemática del agua? ¿O por qué está relacionado estas dos áreas de especialidad con la problemática de la crisis del agua?
Sí, muy bien. Mira, antes de comentarte esto, pues quiero también, así como ya mencionamos la problemática, ¿sí? Pues primeramente analizar en un contexto más general, ¿qué podemos hacer? Ya sabemos que tenemos poca agua, que además hay problemas de contaminación, que hay efectos del cambio climático, ¿sí? Que está mal distribuida en el espacio y en el tiempo. Bueno, ¿qué podemos hacer como sociedad, ¿sí? Como autoridades y como comunidad científica o académica precisamente para solucionar esta situación? Y sobre todo, enfatizando de que si no hacemos esto que voy a comentar, pues efectivamente el agua se va a acabar. Sí, es un recurso limitado, renovable pero limitado. Entonces, sí es muy importante que aclare esto, sobre todo pues para esto que les voy a comentar Muy bien, ahorita muy en bien. un momento. Bueno, tenemos que mencionar que hay acciones, hay intervenciones, ¿sí? Hay estrategias que podemos implementar, pero también hay tecnologías que podemos implementar. Entonces, quiero empezar primeramente con acciones, con intervenciones, ¿sí? Estrategias que recaen, por un lado, en las autoridades responsables del manejo de la administración del agua, pero también en acciones, intervenciones que recaen en la sociedad, en nosotros como usuarios del agua, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues quiero comenzar con alguna de estas acciones e intervenciones precisamente para posteriormente aterrizar en la parte tecnológica, ¿no? Entonces, serían, digamos, dos áreas de la sociedad, ¿no? Lo que son las autoridades y lo que son los usuarios, que también la autoridad es usuario, ¿verdad? Pero en usuarios englobarías también quienes están en áreas de oportunidad empresariales. O sea, englobaríamos ahí todos para poder separar estas dos áreas de interés que podemos hacer cosas en relación a la problemática del agua. Es correcto. Por un lado, También, otra pregunta antes de que sigas, perdón que te interrumpa. Cuando te refieres a autoridades, ¿te refieres a esfuerzos aislados o esfuerzos centralizados en cada uno de los países o de los continentes? ¿O sugerirías tú un esfuerzo mundial en relación a lo que se refiere a políticas públicas, a leyes, a las autoridades en general? Yo quisiera que esto nos lo explicaras un poquito más, si nos puedes sugerir tú, porque también la sociedad podemos pues levantar la mano para preguntar a las autoridades qué está pasando. Si la sugerencia es actuar como planeta en conjunto, o si los esfuerzos pueden rendir más fruto haciendo primero el esfuerzo aislado, individual, luego pasar a lo colectivo, al pequeño colectivo, después a la ciudad, al estado, al país, al continente. ¿Cómo sería ese camino a recorrer para, pues para no desperdiciar el tiempo que tenemos, ya que el recurso es muy valioso y se está acabando? Vamos a tener en un momentito más oportunidad también de conversar con el doctor Miguel Ángel López Zavala sobre estas soluciones ya bien concretitas. Quise que primero nos explicara todo el contexto para de veras tomar conciencia de la importancia de cuidar el agua, de cuidar el recurso, la importancia de no contaminar, la importancia de pedir esas políticas públicas para poder estar mejor. Y claro, eh, nosotros como ciudadanos, como madres, padres de familia, como empleados en general, pues podemos hacer acciones muy concretas y muy específicas. Pero este programa es positivo y queremos dar buenas noticias. Y la buena noticia es que sí podemos hacer algo para resolver o aminorar esta problemática del agua. Bien, pues aquí de regreso en su programa Mundo Mejor, le decía yo a Miguel Ángel, vamos a hacer un poquito una pausa porque ya pareciera que entendemos un poco sobre la problemática del agua, o por lo menos un poquito
somos un poco menos ignorantes que antes con esto que nos ha explicado de por qué el agua se va a acabar. Nos pregunta una radioescucha que cuál es el nombre de la organización. Supongo que se refiere al grupo de enfoque en el que tú estás trabajando ahí en el Tecnológico de Monterrey. Doctor Miguel Ángel, ¿cómo se llama ese grupo de enfoque en el que tú trabajas ahí dentro del Tecnológico de Monterrey? Sí, el grupo de enfoque se llama Ciencia y Tecnología del Agua y obviamente pertenece a lo que es la Escuela de Ingeniería y Ciencias. Es decir, un grupo selecto de ingenieros que les interesa esta problemática del agua, que tienen conocimiento, que tienen estudios sobre esto y que el Tecnológico de Monterrey pues les abre las puertas para que estén investigando ahí casi de lleno sobre esto de cómo solucionar la problemática mundial del agua. Estamos en el teléfono 81 83 87 06 65. Por supuesto, también pueden hacer preguntas o comentarios por medio de las redes sociales de Tech Sound Radio. Y si quieren seguirnos y buscarnos en las redes sociales de su programa Un Mundo Mejor, lo pueden hacer a través del Facebook, del Instagram y también, por supuesto, del canal de YouTube. Búsquenos como programa Un Mundo Mejor en Facebook, o nos pueden buscar también en YouTube y en Instagram como Un Mundo Mejor Radio. Si quieren enviar alguna sugerencia, también lo pueden hacer a través de nuestro correo unmundomejor.radio@gmail.com. Miguel Ángel López, yo te preguntaba sobre esta especialidad que tienes tú, una de las tantas especialidades que tienes, que es lo de la bioelectricidad y el biohidrógeno. ¿A qué se refiere eso y cómo va relacionado con estas posibles soluciones en torno a la problemática del agua? Sí, muy bien. Como mencionaba, voy a hacer una reflexión de manera genérica por lo que antes del corte habías mencionado. Miren, como comunidad mundial que habitamos un planeta, pues tenemos responsabilidades compartidas. Y esto significa que todos los gobiernos tienen que trabajar en conjunto precisamente para atender problemáticas globales. Problemáticas como es el cambio climático, como es la contaminación de los océanos. Entonces, como planeta tenemos que trabajar. Posteriormente, pues tenemos que bajar a nivel de país también para trabajar en estos temas a nivel regional y posteriormente podemos ir bajando a nivel estatal, a nivel municipal. Es decir, tenemos que trabajar a todos esos niveles. Como sociedad tenemos que también ser corresponsables, ¿sí? Corresponsables por lo esto que yo les mencionaba de acciones e intervenciones, ¿no? Acciones e intervenciones. Una de las partes que nos corresponde como sociedad, pues son acciones tendientes, por un lado, a reducir los consumos de agua, reducir el desperdicio del agua, ¿sí? Y eso lo podemos hacer en casa. Claro. Simplemente imagínense el tiempo que cada uno de nosotros tardamos en bañarnos. Si, por ejemplo, yo durante el baño consumo agua durante 30 minutos o durante 5 minutos, pues va a ser una diferencia muy significativa en la forma como estoy consumiendo recursos, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, que haya acciones dentro de nuestra casa que podamos hacer en pro de reducir precisamente consumos de agua, es decir, de reducir desperdicios de agua. Por ejemplo, una de las cosas que sucede muy común es pues el limpiar las cocheras, las banquetas directamente con la manguera. Eso no debe pasar. Eso no debe suceder. Es una atrocidad, ¿sí? Es una atrocidad pues para el planeta, una atrocidad pues para los sistemas que suministran agua a la sociedad. Y pues, yo lo veo una falta de respeto hacia consigo mismo, hacia el vecino y hacia la naturaleza en general, ¿sí? Sobre todo hacia la sociedad más vulnerable, ¿verdad? Porque es correcto. Quienes nos están escuchando, la mayoría tenemos todos los servicios en nuestro hogar. Abrimos la llave, una cosa tan sencilla como abrir la llave y tenemos el agua a nuestra disposición. Además, aquí en esta ciudad, el agua pues es prácticamente potable, la que sale de la llave. Así es que preocupémonos por nosotros, sí,
pero también pensemos en cómo estamos afectando a la población vulnerable. Hay quienes no tienen tubería de agua, hay quienes no llega el suministro, tienen que surtirse con pipas, tienen que surtirse con camiones, con cisternas, etcétera, y estamos quitándole esa oportunidad por el desperdicio que hacemos nosotros. Entonces, regar los jardines o las banquetas, sobre todo, que no tenemos por qué regar la banqueta o la cochera con una manguera, es un desperdicio tremendo de agua. Pero me gusta como dices lo de bañarnos también, porque es algo tan sencillo. O sea, ¿qué me cuesta en lugar de tardarme 5 minutos, tardarme, no sé, 2, 3 minutos, dependiendo si, qué es lo que, cuántas veces al día también me baño, porque hay quien se quiere estar bañando todo el tiempo, ¿verdad? Claro que hace mucho calor y todo esto, pero imaginemos que en un futuro no tengamos agua y también haga mucho calor. O sea, hay que pensar en el futuro. Entonces, me gusta que cómo lo explicas, que hay que pensar en acciones globales y luego ir bajando, ir bajando, ir bajando. Y en ese sentido de ir bajando, nos corresponde a nosotros. ¿Qué otra acción podríamos hacer? Sí, esas son las acciones, intervenciones que como sociedad podemos hacer, ¿sí? La otra es, y que aquí ya voy a ir encaminando un poquito a la parte tecnológica, ¿sí? Bueno, yo ya usé el agua como usuario del agua, llámese a nivel doméstico urbano, en nuestras casas, en la industria, ¿sí? Ahora, el otro responsabilidad que nos toca es agua que ya contaminé, ¿qué voy a hacer con ella? Ah, ¿Sí? muy, muy buena pregunta. ¿Sí? Entonces, aquí es donde yo quiero comenzar con la parte tecnológica. ¿Por qué? Porque podemos hacer mucho con ese recurso. El agua residual, pues contiene, por un lado, un recurso valioso que es el agua per se, pero también contiene nutrientes contenidos en los alimentos y que nosotros, al consumir esos alimentos, los desechamos en forma de Natural. nitrógeno, fósforo, potasio a través de la orina y a través de las heces fecales. Entonces, aquí es donde ya la parte tecnológica, la parte científica, ¿sí? Puede contribuir precisamente para que esa agua residual que ya utilizamos, poderla dar un tratamiento y poderla reutilizar, reusar, ¿sí? Entonces, en este sentido, nosotros como investigadores, como grupo de enfoque, pues hemos desarrollado tecnología que imagínense, podemos con estas tecnologías que hemos desarrollado, hacer una reducción del consumo del agua a nivel vivienda de hasta el 90%. 90%, 90%. o sea, esa Así investigación es. tan valiosa que están haciendo ha logrado aportar soluciones para que ese desperdicio se aproveche hasta en un 90%. Un Increíble, de 90%. verdad. ¿Sí? Y además de recuperar agua, pues nos permite recuperar nutrientes. ¿Sí? Esos nutrientes que obviamente cuando se producen los alimentos en otra región, pues se traen, por ejemplo, aquí a la ciudad de Monterrey y aquí se disponen generando problemas de contaminación del agua. ¿Sí? Entonces, esta tecnología se las voy a explicar muy brevemente. Ya, si después quieren contactarme para mayores detalles, pues con gusto les voy a proponer De información. una vez, danos un dato de contacto y al final lo vuelvo a repetir, por favor. Sí, bueno, mi correo electrónico es miganloza@tech.mx. Muy Ahí bien, me pueden, lo puedes repetir y ¿sí? lo voy a compartir en redes sociales. miganloza@tech.mx. Muy bien. Ahí me pueden contactar y les puedo compartir mucha más información. Bueno, esta solución que les menciono del 90% es un sistema que nos permite el manejo integral del agua en nuestras viviendas. ¿Y en qué consiste? Consiste en reemplazar, por ejemplo, el sanitario convencional por un sanitario que no consuma agua de entrada. El sanitario convencional normalmente representa un 30% de todo el agua que se consume en la vivienda. Entonces, si yo de entrada elimino ese sanitario convencional, sí, pues estoy ahorrando un 30% del agua. Lo que llaman sanitarios ecológicos. Exactamente, es usar un sanitario ecológico que no requiere agua, pero que nos brinda el nivel de higiene y el nivel de tratamiento, ¿sí? De cualquier otro sistema de tratamiento de las aguas negras, ¿sí?
Entonces, este sanitario ecológico le llamamos biosanitario. Es un Sanitario. biosanitario. Es un sanitario que no requiere agua, que nos permite recuperar todos los nutrientes contenidos en las heces fecales, en la orina, incluyendo papel sanitario. Y nos convierte todo ese residuo en un recurso valioso que es una composta, que se puede utilizar como fertilizante o acondicionador de suelo. Una composta que yo estoy seguro que todas las mamás saben utilizar porque tienen macetas, porque tienen su jardín y compran composta en el supermercado o en carretera nacional, aquí, en el caso aquí de los regiomontanos. No, y que Entonces, cada vez es más común que muchas personas, incluso jóvenes, hombres, mujeres, tomen clases de jardinería o les guste tener plantas en su hogar. es correcto. Bueno, la planta es vida también. Y qué bien que podamos hacer nuestra propia composta y podamos aportar ese granito de arena para economizar en el agua. Entonces, esa es una de las tecnologías que incorpora este biosanitario. Por otro lado, también este sistema de manejo integral incorpora un sistema para el tratamiento y reuso de aguas grises. ¿Cuáles son las aguas grises? Son todas las Eso aguas. es lo que te iba a preguntar. Son las aguas que no se utilizan en el sanitario. Es decir, el agua de la regadera, del lavabo, de la lavadora, del lavado de trastes, lavado de ropa, etc. Esa es el agua gris. Bueno, esa agua gris la podemos tratar de manera muy sencilla utilizando un sistema suelo que puede ser parte de nuestro propio jardín, pero que nos permite tratar de manera muy efectiva esa agua gris. Y esa agua gris, que representa el otro 70% del agua residual que generamos en la vivienda, se puede reusar fácilmente en la vivienda para usos no potables, es decir, no para consumo directo de las personas. ¿Cómo cuáles, Miguel Ángel? Por ejemplo, podemos utilizarla para la limpieza, para el sanitario, ¿sí? Para el lavado de ropa. Es decir, para todos los usos que tenemos en la vivienda, que no es consumo directo. Para el riego de áreas verdes también lo podemos utilizar. De tal manera que imagínense, si esto lo incorporamos, el biosanitario, el tratamiento y reuso de aguas grises, pero además otra alternativa que incorpora este sistema, la captación de agua de lluvia. La captación de agua de lluvia, pues en los techos de nuestras viviendas. Entonces, esta incorporación de estas tres alternativas nos permiten potencialmente ahorrar hasta un 90% del consumo de agua que tenemos en la vivienda. ¿Sí? Entonces, son tres maneras en que podemos ahorrar muchísima agua en el hogar, además de las acciones pequeñas y concretas como bañarnos en menos tiempo, no regar con manguera, etcétera. Estas tres acciones del biosanitario, también el aprovechar las aguas grises, ¿verdad? Y de esa manera estamos utilizándolas para otra cosa, y la recolección de agua de lluvia. Ahora, es correcto. Viene la pregunta que yo como regiomontana vale la pena hacer. ¿Qué tan costoso es esto? Porque entonces tú me estás diciendo que yo tengo que poner a lo mejor en el techo algo para recolectar agua de lluvia, pero resulta que mi techo no soporta porque pues se me va a inundar, pues se me va a empezar a quebrar el techo, o a lo mejor tengo que comprar unas tinas especiales que son muy costosas también. ¿Cómo le podemos hacer para que no nos desanimemos y podamos implementar en nuestro hogar poco a poco estas tres acciones? Sí, muy buena pregunta, porque siempre me la hace, ¿no? ¿Cuánto implica poner un sistema de estos? Miren, si es una vivienda nueva, ¿sí? El costo de implementar estos tres sistemas no representa ni el 1% de la vivienda, del costo de la vivienda. Mire. ¿Sí? Es decir, imagínense una vivienda que cueste, por ejemplo, de nivel medio 4 millones. Pues el 1% les va a representar alrededor de 40,000 pesos. ¿Sí? De ese nivel. Entonces, eso es una parte importante. Ahora, por lo que comentabas, este sistema de captación de agua de lluvia no implica almacenar el agua pues, en los techos, en las azoteas, sino que esa agua pues, se conduce hacia el sistema de tratamiento ya sea de la misma agua de lluvia o en combinación o mezclada con el agua gris, y se trata en este sistema suelo de manera conjunta. De tal manera que en realidad es un sistema muy sencillo, muy fácil de instalar, muy fácil de operar,
porque realmente el requerimiento de mantenimiento es muy bajo, es muy bajo. De tal manera que este se puede implementar, repito, en viviendas nuevas con un costo muy bajo o en viviendas ya usadas que requieran hacer una rehabilitación, pues ahí se aprovecha para poder instalar este tipo de sistemas, ¿sí? ¿Dónde podemos acceder? ¿Hay una página de internet? ¿Hay algún teléfono? ¿Hay compañías que se dedican a esto para pedir más información sobre, yo quiero instalar en mi casa este sistema? A lo mejor el conseguir un biosanitario pues es un poco más accesible, yo pregunto en algunas tiendas de conveniencia, pero ya ese sistema de recolección de agua o aprovechar las aguas grises, ¿cómo podemos acceder a este servicio? Yo recuerdo que he visto reportajes sobre Japón, que es donde tú te especializaste, en donde varias casas tienen instalado en sus baños un sistema en el que el agua con la que se están bañando la utilizan para el sanitario. Y luego esa del sanitario o primero a la lavadora y después al sanitario y lo de la lavada de platos. O sea, algunos son sistemas incluso caseros que han instalado los propios japoneses en sus pequeños hogares, que sabemos que son de dimensiones minúsculas. Si ellos lo pueden hacer, nosotros también lo podemos hacer. Eso sería si te gusta el ingenio y lo quieres hacer por ti mismo. Pero si tú quieres recurrir a alguien a preguntar que te lo instalen o cuánto cuesta, ¿quién es la persona experta? ¿Sería con ustedes? ¿Sería con un ingeniero, con un arquitecto? ¿O hay empresas especializadas en adaptar este sistema de agua en tu hogar? Muy buena pregunta. Bueno, primeramente comentarles que estos sistemas que les menciono pues son sistemas patentados, es decir, el TEC es el dueño de la patente, ¿sí? Hasta en este momento pues no hay un distribuidor que podamos ir y, oye, instálame este sistema, ¿no? Normalmente cuando hay una petición de instalación, pues la instalamos a través de nosotros, del grupo de enfoque, de mi grupo de investigadores, y podemos hacer la instalación del sistema, pues obviamente desde lo que es el diseño del sistema, pues hasta que es la instalación, ¿sí? Ese sería el medio ahorita en este momento. Obviamente buscamos que en un futuro cercano, pues ya a través de una empresa de base tecnológica, pues se pueda llevar a cabo todo este tipo de distribución de todo este tipo de equipos, de tal manera que sea muy fácil de acceder a este tipo de tecnología. Es ¿sí? decir, es una tecnología tan nueva Sí. que ustedes han desarrollado ahí en el Tecnológico de Monterrey, este grupo de enfoque de investigación de estas problemáticas del agua, que ya lo han patentado como Tecnológico de Monterrey y que en un futuro va a estar muy accesible para todos. Sin embargo, en este momento que no está como comercializado, se pueden dirigir directamente al grupo de enfoque o con el contacto que nos diste de tu correo para ver si se puede acceder a esta solución tan maravillosa que ustedes han creado. Por mi parte, yo levantaría la mano y yo estoy segura que muchos que nos están escuchando también la están levantando, ¿no? Hay procesos, hay investigación, hay avance, me parece maravilloso, pero entonces quienes están interesados, comuníquense al Grupo de Enfoque Tecnológico de Monterrey. Así Ahora, es. si yo no quiero invertir, si yo quiero meterle creatividad a mi hogar, si yo quiero hacer cosas por economizar agua, pero no me interesa dirigirme al grupo de enfoque, no me interesa todavía o no tengo dinero para hacerlo todavía, de manera particular, de manera personal lo puedo hacer. Se me está ocurriendo, no sé, poner un bote o algo afuera de mi cocina donde cae el agua de los platos que yo lavo y que a veces caen también restos de comida. Esa agua que cae ahí, en lugar de que se vaya por la cañería final, ¿la puedo aprovechar para algo o no me serviría porque tiene desechos de comida? Definitivamente se puede aprovechar, pero sí va a requerir un tratamiento, ¿no? El hecho de que tenga materia orgánica, pues esta materia orgánica se comienza a degradar, te puede generar malos olores, pero además, si imagínate, utilizas jabones o detergentes en esa agua, pues antes de poderla usar requiere eliminar o tratar esa sustancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque los detergentes son fitotóxicos, o sea, sí afectan. Entonces se tienen que remover.
Si Entonces, utilizamos detergentes que son también ecológicos, no sé, biodegradables. biodegradables, no sé si quienes los fabrican nos están mintiendo o de verdad son detergentes que son biodegradables. Yo los veo en el supermercado y digo, bueno, pues son a lo mejor un poquito más costosos, a veces son del mismo precio, los ponen seguido en oferta porque la gente no los compra y los consumo, pero no estoy segura si de verdad estoy haciendo bien algo al planeta. ¿De verdad funciona utilizar estos detergentes biodegradables? Sí, definitivamente se han tomado acciones a través de la industria que fabrica detergentes y pues una gran mayoría ya son biodegradables, ¿no? Pero aún así contienen sustancias en pequeñas cantidades que pueden ser tóxicas. Tóxicas, pues obviamente para las plantas, que pueden ser tóxicas si se descargan directamente a los cuerpos de agua. Entonces sí se requiere un tratamiento, ¿sí? Pero también es cierto que tú puedes aprovechar, por ejemplo, el agua gris, pues es agua que principalmente es agua jabonosa con detergentes. Con un tratamiento muy sencillo se puede eliminar estos detergentes y posteriormente utilizarla, por ejemplo, en el sanitario. En el Ahí sanitario no sí, nos impide ahí no absolutamente impide, nada. no se impide, ¿verdad? O sea, yo estoy, Exactamente. yo estoy lavando los platos, es el agua que se desperdicia junto con restos de detergente, pues a lo mejor hasta me conviene, ¿verdad? Porque yo voy a depositarla en el sanitario y ahí pues va a traer también el detergente y va pues estar limpiándolo un poco también el sanitario, ¿verdad? Así es. Eh, no sé, se me ocurre también lo que te mencionaba hace rato que yo observaba en documentales en Japón, el agua con la que yo me baño, sé de personas que se bañan, su regadera tiene además bañera y que ahí acumulan el agua, ¿verdad? Y luego la utilizan para el sanitario. Es correcto. Eso Sí, sería una manera sencilla también de hacerlo. ¿Funciona? ¿Sí estamos contribuyendo? ¿O solo estamos, como decimos coloquialmente, nos estamos haciendo locos, nos estamos lavando el cerebro de que hacemos algo? sí, definitivamente puede contribuir. Imagínense los que tengan su tina, ¿sí? Y que pues pueden ser 100, 200 litros, ¿sí? En su tina, pues esa agua la utilizas en sanitario. Acuérdense eso que mencioné del 30%, que significa el consumo de agua por el sanitario. Definitivamente son acciones que van a contribuir, ¿sí? Incluso, Este, incluso vi que algunos ponen como una manguera, casi siempre las regaderas están muy cerca del sanitario, como una manguera que va desde el desagüe de la regadera o de la bañera a, a lo que es el depósito de agua del sanitario para que no tengas que estar llenando la tina y tirándola y haciendo el esfuerzo. es Entonces, correcto. seamos creativos, de veras tomemos conciencia sobre esta problemática del agua. El agua se va a acabar. Yo les hacía la pregunta y ya la contestó Miguel Ángel López Zavala. Sí nos estamos acabando el agua. No pensemos que porque hay grandes océanos, hay mucha agua. No es para consumo esa agua. Es un porcentaje muy pequeño. El calentamiento global está haciendo que la reserva en los polos también se esté acabando porque se esté descongelando. Hay muchas cosas que estamos haciendo mal, muchas cosas que estamos haciendo mal. Pero ya nos dijo el doctor Miguel Ángel López Zavala que hay otras cosas que sí podemos hacer bien. Y esta es la buena noticia. Doctor Miguel Ángel López, quisiera que nos repitieras cómo nos podemos contactar con ustedes, contigo especialmente, con el grupo de enfoque, cómo se llama el grupo de enfoque del Tecnológico de Monterrey, que están planeando y haciendo e investigando soluciones en torno a la problemática de la crisis del agua. Sí, me pueden contactar a través de mi correo electrónico, como mencioné, es miganloza@tech.mx. Pertenezco al grupo de enfoque de ciencia y tecnología del agua. O simplemente ingresar a la página del TEC de Monterrey, buscar profesores, ponen mi nombre y ahí me localizan. Pero también me pueden localizar en las plataformas de navegadores como Google, ponen mi nombre y por ahí voy a aparecer precisamente en la lista. Seguramente que sí. Sí, Seguramente vas a aparecer en un sí, buscador de Google porque sí. haces muchísima investigación desde hace muchos años sobre esta problemática del agua. Doctor Miguel Ángel Linda, López nada Zavala. más quería, por lo que me habías preguntado, así brevemente en un minuto, esto del biohidrógeno y la bioelectricidad. Claro, tenemos Sí, pocos minutos, pero por favor. sí. En un minuto. Miren, ¿qué estamos tratando? Desarrollar tecnologías para que a la vez que trato el agua residual, yo pueda
simultáneamente producir electricidad e hidrógeno durante ese proceso de tratamiento. Es decir, utilizar la misma agua residual para producir electricidad e hidrógeno. Wow. ¿Esto con qué objetivo? Que en un futuro cercano, pues todo el costo total asociado al consumo de energía eléctrica en las plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿sí? Una parte se pueda generar esa energía dentro de la misma planta. Y esto es posible. Y esto estamos desarrollando una tecnología que nos va a permitir pues, producir electricidad, y también estamos buscando producir hidrógeno, que es un combustible verde que tiene un futuro muy promisorio, pues en las próximas décadas de este siglo, que esperemos que, repito, en un futuro cercano, pues nuestras plantas de tratamiento sean parcialmente sostenibles en el uso de la energía eléctrica. ¿Sí? Triple ganancia, doctor Miguel Triple Ángel. ganancia. Triple ganancia. Aprovechamos el agua, sobre todo el agua residual, el agua negra, el agua gris, y generamos electricidad y generamos también el hidrógeno. Qué bien que están cerrando este círculo, que están aprovechando todos los recursos y que este grupo de talentosos ingenieros están trabajando en esta problemática del agua en el Tecnológico de Monterrey. Recuerden que en Tech Sound Radio estamos en el teléfono 81 83 87 06 65 y próximamente en la página de Tech Sound Radio, donde se escuchan los programas en vivo, próximamente estarán también algunos programas grabados. Muy probablemente este programa del día de hoy. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel López Zavala, por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes por escucharnos. Espero se interesen en estos temas sobre la problemática del agua. Este fue su programa Un Mundo Mejor. Mi nombre es Belinda Jiménez y espero me escuchen el próximo martes. Hasta luego.